Buenas tardes, estamos en Élite Radio, estamos en el programa Crimen y Sospecha, un programa que lleva varias semanas dedicado a la actualidad, porque realmente es lo que nos llama comentar la actualidad, porque, eh, hombre, hablar de otros crímenes en una situación como la que estamos viviendo, donde el dolor y la muerte es algo que lo tenemos muy cerca, pues nos parece que no es lo más procedente. Lo procedente es averiguar el por qué estas cosas pasan y porque, como siempre hemos dicho, que hay un criminal seguro que es el virus, el coronavirus. También tenemos que averiguar otra serie de cuestiones que están rodeando a esta situación en una batalla feroz. De eso vamos a tratar en el día de hoy y trataremos con los compañeros que habitualmente comparten, en este caso no mesa, sino pantalla, porque es lo que tenemos, que compartimos pantalla. Y bueno, pues presento a José Manuel García Bautista. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo ¿Qué tal, estamos? José Manuel Sagrario? Muy buenas noches. Hola. Y Hola. seguimos dándole vuelta a la situación mundial y a la situación que está relacionada con la pandemia, que desde luego no deja de generar noticias, dudas y sospechas. Efectivamente, muchísimas sospechas, muchísimas dudas y situaciones que, bueno, son incógnitas para todo el mundo. Y por eso, porque queremos arrojar alguna luz de vez en cuando, por eso estamos aquí. Por eso nuestro compromiso con sospechar y con hacer pues este programa. Sagrario, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, buenas estás? tardes. Eh, Bien, aquí estamos de nuevo intentando descifrar todo lo que pasa en el mundo, mm, porque hemos pasado de una situación de tranquilidad donde nosotros nos dedicábamos a desmenuzar los grandes crímenes o mm, las situaciones que nos llamaban a los tres la atención, mm, a analizar cada situación que se produce en la actualidad mm, a velocidad vertiginosa y con muchos factores que nos son completamente desconocidos. Están en marcha desde instituciones que nunca habíamos oído hablar hasta situaciones de la población que nos tocan y otras que no. Son mm. situaciones completamente nuevas y algunas para sospechar un Sí, poquito. sí, sí. Tú has dado dos palabras, tú has dicho dos palabras clave. Una de ellas es la actualidad y otra el desconocimiento. Y sobre la actualidad y el desconocimiento es sobre lo que gira una de las cuestiones de las que vamos a hablar, que es la relativa a los expertos. Esta lista de expertos desconocidos que nos dicen un día que estamos en la fase cero, otro día que estamos en la fase uno y que, bueno, pues los consejos de un día para otro pues pueden cambiar en función de las circunstancias, de tener que llevar guantes a que los guantes sean perjudiciales, de tener que ir Con las con mascarilla, mascarillas, con ¿no? las mascarillas, de si hace falta test o no hacen falta test. Y sobre todo no es poner en discusión algo que desconocemos nosotros, porque realmente desconocemos qué es lo mejor ante esta situación y para eso están los expertos virólogos, muchos reconocidos e importantes, pero sí, ¿qué os parece? ¿Qué te parece, José Manuel, en primer lugar? ¿Qué te parece que el gobierno no nos quiera decir quiénes son los expertos que pues un poco están asesorando a tomar decisiones? Porque claro, hombre, puede pensarse, es que si el experto vive al lado de la casa de una persona, pues hay gente que le monta una cacerolada porque está haciendo algo bárbaro. Pero al mismo tiempo hay que conocerlo, hay que saberlo, ¿no? Claro, ¿Vale? es ilógico, es un contrasentido, Mm, porque experto también es Fernando Simón y sin embargo está ahí y está dando la cara. Y no tiene por qué ser un secreto de Estado el que haya unos determinados virólogos, unos determinados expertos que asesoren a un gobierno en materia higiénico-sanitaria. Al revés, es algo que debería ser accesible, que ahí no hay ley de protección de datos. Afecta al conjunto de una ciudadanía y la ciudadanía quiere saber, quiere conocer quiénes son los que determinan los designios de, como tú comentabas, hoy los guantes son buenos, mañana los guantes son malos, hoy las mascarillas valen, mañana no valen. ¿Cómo vamos a la calle? ¿Con guantes y mascarillas? ¿Sin guantes y sin mascarilla? ¿Cómo vamos? Es decir, todos esos datos que son susceptibles a que una población, eh, bueno, pues cumpla esos requisitos son necesarios. Claro,
Aquí caben dos alternativas. La primera es que no haya un comité de expertos, sino que sea un comité de funcionarios que siempre han estado ahí y que más o menos en materia de virología, llámese doctores especialistas del Carlos III o llámese doctores especialistas de cualquier otra clínica, sean los que determinen un poco lo que es lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer, porque de lo contrario tampoco tiene mucha explicación que se nos trate de ocultar esa información que no tiene mayor trascendencia. Es cierto lo que tú comentabas. Hombre, si vive a la vera tuya, en un momento dado, ante algo impopular, Le va, le va a decir, pero Fernando, eso, a ver si te aclaras, ¿no? Le va a decir. claro, Afina, afina, ¿no? pero claro, esa es una parte, pero no creo yo que el mantener esa información en secreto sea algo particularmente, en este caso, de Estado o un secreto de Estado. Es como si mañana, por ejemplo, y lo voy a aplicar a nuestros respectivos trabajos, mañana en un determinado juicio, pues no se quisiera dar el nombre de los abogados, por ejemplo, que defienden a una parte o que no defienden a una parte, o si en un equipo de asesores psicológicos eh, no se quiere tampoco afirmar de cara, en este caso, que sean públicos, pues se quiere afirmar quiénes son los pretendidos expertos. Yo creo que eso es caer en algo que una de dos, o han hecho una mala campaña de comunicación vendiendo como experto a quien pues ya estaba al servicio del Estado, o realmente estamos ante una cortina de humo. Claro, porque Hombre, eso que has dicho tú es muy importante. Expertos que ya estaban al servicio del Estado. Es decir, si son funcionarios, estamos hablando de personas que sí, que bueno, pues tienen que servir con objetividad al Estado, pero también tienen unos jefes. Y lo que tienen que tener estos expertos, sobre todo, es autonomía. Y, por ejemplo, la Unión Europea nombró a 7 expertos y ninguno de ellos es español. 2 alemanes, un francés, un italiano, un sueco, me parece, y otras 2 personas más. Pero no son funcionarios. Necesitan independencia, necesitan bueno, poder decir las cosas claramente, no Sagrario, porque si no claro. es que están manejados para decir ciertas cosas y a lo mejor la ciudadanía pues necesita crudas realidades en ocasiones, ¿no? No, claro, yo es que no, eso no lo entiendo, por ejemplo, porque alguna vez hemos comentado que las teorías conspiranoicas surgen cuando nos falta información y tenemos la necesidad de conocer dónde estamos y en qué situación nos encontramos, ¿no? Con esto de los expertos me parece igual. De todas formas, yo entiendo que con independencia de que sean funcionarios o no, se trata de una cuestión técnica. Es cierto que con esta confusión de lo que hablábamos, de que no está claro para dónde tenemos que ir, si son eficaces unas cosas, si son eficaces otras. Se han producido varias situaciones en las que se han desdicho de situaciones, de recomendaciones anteriores, y es verdad que es una situación resbaladiza, ¿no? En cuanto a la eficacia, porque vamos aprendiendo todos conforme se va desarrollando la situación, ¿no? Pero, por lo cual, yo no entiendo por qué no se da la información. Uh -huh. Se entiende además que existen muchas instituciones en el Estado, sean funcionarios o no, con una calidad seguramente muy importante, como el Instituto Carlos III o cualquier otra institución de la universidad o de hospitalaria. No entiendo por qué se tiene que Pero ocultar. hay una cosa, efectivamente, no tiene por qué se tiene que ocultar, y otra cosa, hay grandes virólogos de los mejores del mundo que están Sí, en el monte Sinaí, ¿no? El Mount Sinaí en Estados Unidos, sirviendo a, bueno, pues bueno, a esas entidades y esas organizaciones, pero resulta como mínimo curioso que en la Unión Europea no se haya visto, siendo España uno de los países afectados, no se haya visto integrado en ese equipo de 7 expertos que sí se han denominado y se han nominado, no denominado, sino nominado, ningún español, cuando realmente, pues, hombre, de alguna manera habría tenido que, y no por hacer patria, sino simplemente ¿sabes lo? Sí, sí, porque nos con, afecta, ¿no? con independencia de la calidad de los profesionales, que no lo dudo, lo que a mí lo primero que me surgió en la cabeza es la precariedad de la investigación aquí en España. Seguramente los señores seleccionados tienen
una amplia experiencia y han accedido a investigaciones de alto standing con presupuesto, cosa que quizás en España de un tiempo para acá no se ha producido. No sé si eso tendrá que ver. El caso es que aquí la investigación está en una situación tan precaria que quizás eso ha jugado en contra de nuestros profesionales. Pero fijaos que hay un detalle que tampoco debemos obviar. El propio Fernando Simón es un excelente virólogo. Eso es algo que se sabe. Y luego de España ha salido la única vacuna que hay del ébola. Tampoco nos olvidemos de eso. Es decir, aquí se ha tratado con coronavirus, con un éxito bastante notable en enfermedades, bueno, en virus tan letales, porque el virus del ébola es muy letal, como es este, ¿no? Y sin embargo, yo permitirme la expresión, pero España se ve muchas veces ninguneada en el concierto de Europa, quizás por esa fama que tiene, que acaba de decir Sagrario, de ser un país que en la investigación científica no se airea lo suficiente. Aquí se hace... No. Tienen muy buenos profesionales y la mayoría terminan yéndose a otras universidades que les permiten tener medios. Mira, yo os pongo un dato que muy poca gente sabe. En el Virgen del Rocío se ha estado probando la base y de hecho de aquí ha salido la base de una futura vacuna contra el coronavirus que no sabemos qué efecto va a tener. Y la han mandado a Madrid, donde en estos momentos están mejorándola para probarla. Y esa investigación ha salido de Virgen del Rocío. ¿Y quién se ha enterado? Eso es un problema, ese sí es cierto, es un problema. Surgió, nos enteramos en su momento, lo dimos en el IT Diario, y precisamente desde aquí se ha dado una cierta publicidad, pero muy escasa. Y estoy seguro que finalmente el éxito, si se tiene de la vacuna, se lo atribuirán otros equipos que no sean los equipos propios de aquí, de esta tierra, cuando realmente es así y no se puede olvidar eso. Y no es por, sigo, antes decía eso que no quiero hacer patria. No, perdona, sí, pero... ha pasado con muchas investigaciones que el centro puntero del Virgen del Rocío y en algunas del Virgen Macarena se han gestionado bases o investigaciones muy importantes sobre virus y enfermedades raras que luego, por falta de medios, se han derivado a otras instituciones extranjeras y al final las patentes no se han quedado aquí. Efectivamente. Y eso es algo que, bueno, pues molesta. Cuando menos molesta muchísimo que los profesionales, los grandes profesionales que tenemos aquí en Andalucía, pues al final no vean en su justa retribución, por lo menos honorífica, que sea evaluada su situación, su contribución al éxito, ¿no? Y dicho esto, que está un poco más en lo local, lo que sí está claro que los expertos en el mundo también pues son muy reconocidos. Ya volvemos siempre a nuestro amigo, a Bill Gates, ¿no? Que creo que está asesorando por ahí a todos lados. Y además es que este amigo, pues, bueno, aparece en las televisiones y como cual campaña de vanagloria y de, bueno, pues... viene a hacer, pues siempre se nombra a la fundación Bill y Melinda Gates, pero siempre se olvidan de lo mismo, ¿eh? Yo sigo con el libro, con nuestro libro, ¿eh? El libro, verdad. no se habla de ese libro, ¿eh? Ese libro nadie habla, ¿eh? Nadie. No sé, ¿cómo lo veis? Hay por ahí varias instituciones que han salido a la palestra últimamente a raíz del apoyo a la Universidad de Oxford, a la vacuna y a través de las farmacéuticas que avalan en la Universidad de Oxford, en la que hay referencias al apoyo de Bill Gates, pero no de Gavi. Sí, ¿no? Y así es un poco todo, ¿no? Todo es siempre lo mismo, sí. Sigue siendo y sigue estando amparado en la fuerza que tiene el nombre de Bill Gates. Vende más Bill Gates que Gavin en este caso, y fijaos que no obstante siguen estando y él siempre hace referencia, yo por lo menos en los documentales que he estado viendo y en los artículos que he estado leyendo estos días, figura mucho todo lo que es la información que dimos
Es decir, información que tiene que ver con ese control, ese monopolio farmacéutico de una futura vacuna en la que Médicos Sin Fronteras se opone frontalmente a los deseos de ese consorcio farmacéutico que van a montar y que de hecho está ya montado, y sin embargo nadie nombra a lo que es Gavin. ¿Por qué? Pues yo me imagino que aquí lo que hay evidentemente es tapar una especie de, ¿cómo decirlo?, de lobby en el cual quieren crear un nicho exclusivamente para ellos, que ellos gestionen todo lo que es esa vacuna. Fijaos que hay países o hay señores que ya se han dado cuenta de eso, porque el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viendo esa maniobra, ha querido también tener ese monopolio para él y para sí, para los Estados Unidos, en una campaña puramente electoral, también he de decirlo, de su propia vacuna. Y hay otros países que también están orientados a lo mismo. Es decir, ellos han visto y se sabe que hay ese objetivo, ese mercado. Quien controle la vacuna va a controlar gran parte de lo que es el monopolio farmacéutico en un futuro. Ya no solo contra el coronavirus, sino de todo lo que se va a desprender, porque es una cuestión de prestigio, básicamente. Y a partir de ahí nos vamos a encontrar que va a haber incluso una lucha farmacéutica entre grupos muy poderosos, apoyados por países, que vais a ver como, por ejemplo, en Alemania vamos a asistir a una unión bastante interesante entre el gobierno de Angela Merkel y la Bayer, va a ser muy interesante. En Rusia se va a dar también un consorcio entre Vladimir Putin y Smolov, que en este caso es otra de las farmacéuticas que hay potentes allí. Se van formando pequeños grupos que al final vamos a estar ante una guerra farmacéutica comercial. Oye, si no recuerdo mal, perdonadme un momento, a ver si vosotros tenéis esa información, es una duda que me ha surgido. En lo que he estado leyendo hay muchas de esas farmacéuticas, pero muchas de esas farmacéuticas e instituciones que proponen o promueven lo que es la investigación y todos los ensayos clínicos y demás, al final una mayoría tenían relación con Gavi. Sí, efectivamente. Verás que parecía, a la información está como deslavazada, tal institución hace esto, tal institución hace lo otro. Al final tú vas viendo, hay una institución americana que se llama BARDA, que creo que tiene que ver, BARDA, con la investigación también, que está dentro de Gavi, ¿no? Sí. Y luego da la impresión de que tienen entidad por independiente y sin embargo están todas vinculadas en ese lobby. Sí, ese lobby es una reunión de unos amigos en los cuales pues se lo quieren montar bien, ¿no? Yo creo que nosotros podríamos montar un lobby. Sí. ¿Qué te parece? Sí. ¿Un lobby? Independientemente hombre, del tono un poco jocoso, a pesar de lo grave que es lo que estoy diciendo, lo que está claro es que realmente tener ciertas personas, entidades y países dentro de esta organización, que esta organización no aparezca en ningún sitio, que sea una organización, a ver, es que ni es gubernamental, ni es corporativa, ni es a nivel mundial, sino que tiene desde la OMS, la UNICEF, fundaciones, señores que seguramente pues dicen que tienen un fin altruista, como jeques árabes que están llenos de forrados de dinero con el petróleo, y el señor Gates, entre otras cosas, que maneja el mundo de la tecnología de una manera pues absolutamente eficiente. Pues al final todos los condimentos de este guiso los están poniendo en una buena olla, ¿no? Es una buena olla el poner esto aquí, ¿no? Porque realmente, al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que van a manejar una situación tanto económica como tecnológica, como desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y bueno, las consecuencias las veremos. Trataremos de eso al final del programa o casi al final del programa, pero vamos a seguir con una cosa que es actualidad. Los rebrotes, las fases. Estamos en fase que si salimos, si no salimos. Si fase 1, fase 2. Si queremos correr mucho y queremos irnos a la playa ya, a la piscina. Pero esto hay que tomárselo con mucha tranquilidad, con mucha calma. Es que entonces no entiendo por qué hemos estado tanto tiempo confinados y ahora de repente
todo lo que íbamos ganando, pues vamos a terminar perdiéndolo. Además, he estado leyendo que realmente esto va para largo, o sea que o nos cuidamos y vamos con una desescalada con precaución y midiendo los contagios y rastreando de dónde vienen esos contagios, o vamos a terminar confinados no sé cuántos meses. Es que fíjate, en el primer examen que se nos ha hecho de los análisis serológicos, nos dicen que el 5% de la población en España es la única que ha pasado ya el coronavirus, y eso significa que lo que es la inmunización de rebaño, pues nos queda bastante, ¿no? Y entre tanto... Significa que los que la han pasado pueden volverlo a pasar. Bueno, Claro. eso hay diversidad de opiniones, ¿no? Hay diversidad de opiniones al respecto, porque ahí dicen que 2 de cada 100 lo han podido volver a pasar, ¿no? Es lo que están diciendo, ¿no? Pero los rebrotes están ahí. En China han cerrado 2 ciudades, José Manuel. Hay más de 2 ciudades cerradas, porque ¿Ves? dos nos hemos enterado ahora, que son Chulán y Yilin, pero sí es verdad que hay otras 4 más cerradas que llevan ya su tiempo, una séptima que está en puertas de cuarentena, porque claro, cuando China te dice que se han detectado un rebrote de 11 casos, no son 11 casos, son 1.100 casos. Multiplicamos, ¿no? Tirando por abajo. Tirando por abajo. Claro, para que nos hagamos una idea, es que esto es así. Entonces los rebrotes van a surgir, de hecho, tanto como se decía, no, es que con la calor se disipa, no, mire usted, con la calor únicamente el coronavirus va a seguir estando ahí afuera. Únicamente con la calor lo que hace es que la permanencia es menor, simplemente, pero sigue. Máximo cuando hay pruebas, experiencias de laboratorio en las que el coronavirus ha soportado bastante bien los 37 grados de temperatura. 37 y 60, también he de decir. Pero los rebrotes están ahí. El problema, y antes Agrario lo decía bien, es ¿para qué llevamos 60 y tantos días metidos en casa? Claro. Si cuando llegar a la fase, no la fase 1, la fase 0, ha habido un repunte en casos infantiles de coronavirus del 32%. Y dice hoy Fernando Simón, es que no sé por qué. Yo sí sé por qué. Vamos a sacar a los niños al parque, al paseíto, vamos a tenerlo en la calle, y de mientras que el niño juega, a mí me parece estupendo las criaturas, los padres están con los amigos, mascarilla abajo, esto lo comentamos en su día, hablando con los amigos, una reunión social. Pasamos a fase 1, abren los bares. El ejemplo de Sevilla no es el mejor, pero no es el único. No. En el País Vasco, una taberna con 100 personas en el interior. En Santander, 2 bares también. Pero José Manuel, pero es que eso es algo lógico. Yo es que esto que al final nos están diciendo es que ustedes tienen la culpa de no cumplir eso. Pero vamos a ver, si llevan 60 días las personas encerradas en casa, si le dice que te puede ir a un bar a tomarte una cerveza, que la persona está deseando tomarse algo con un amigo, ¿qué le puedes decir? Que no esté cerca y que no se acumule la gente. A ver, o lo organizas de otra manera, que no sé cómo, porque yo no soy quien, porque no soy un experto, evidentemente, ni en eso, ni en casi ninguna materia, pero que, hombre, no le echen la culpa a las personas por estar haciendo algo que tú le has permitido. Vamos a terminar los adultos en el LIPA tomándonos la botellona en un espacio abierto, porque en un bar no nos van a dejar, Es complicado ya no solo por eso, ya no solo es porque las personas, yo además estoy contigo, José Manuel, las personas están deseando salir a la calle, tomarse algo, porque son muchos días metidos en casa y porque la cultura que tenemos en el sur es una cultura de estar en la calle, disfrutando del tiempo, más en verano, y yo no me imagino un verano metido en casa. Pero inevitablemente esa exposición puede pasar a factura, precisamente por lo que tú comentabas, lo que es la medición del R0, es decir, la capacidad que tiene un virus de transmitirse, aquí se pone muy de manifiesto. Una persona al día, para que os imagináis, una persona, una,
que se reúna con otras 3 al día, pueden generar entre todos 6.569 contagios en un día, una persona. Entonces, estoy de acuerdo en que se cabalga a una inmunización social natural de esa forma precisamente, es decir, propagando voluntaria, involuntariamente, digo voluntaria riéndome porque yo sé por dónde voy, pero indudablemente esto se sabía que iba a ocurrir. ¿Cómo se controla un bar que solo tira cerveza y que tiene un tío en una barra? ¿Cómo controla a la gente que se pone fuera? Pues mire usted, no, es que eso no hay quien lo controle. Ya, pero José Manuel, yo quiero decir aquí una cosa. A ver, eso el experto lo sabe. Claro. Eso el experto lo sabe. Y sin embargo, y esto, a ver, que es para sospechar potentemente, el experto lo sabe. Y como lo sabe, a pesar de todo, no ha sido así, por ejemplo, la directora general de salud de la Comunidad de Madrid, que puso un informe en el que decía que no podía pasarse a la fase 1 y se marchó, dimitió. Bien, si el experto lo sabe, a ver, ¿cómo nos pueden mandar nos pueden dar la oportunidad o la posibilidad de irnos a tomar cervezas a los bares cuando se relaja una situación de esta y la gente pues se acerca más de lo debido? Mira, eso es que el experto o los que sean nos han dicho, oye usted, vaya usted a esto, que está bien, vayan ustedes a trabajar en masa, que no hay ningún problema. Y la cuestión está en que hay personas que van a pasarlo mal otra vez, que lo vamos a pasar todos mal, no lo dudo, lo vamos a pasar, en algún momento lo vamos a pasar de una manera o de otra, pero a ver, habrá que ver si hay alguna posibilidad de controlar la situación, entre tanto. Aquí la historia, José Manuel, es que me parece que la recomendación técnica, médica, seguramente no sería desconfinar, pero hay dos cosas que nos condicionan. Es la condición política de la restricción de libertades, que en cierto modo es el estado de alarma, y con la que mucha gente se ha quejado, ¿no? Y la otra es la presión económica, porque como tú bien dices, somos una cultura de bares y una industria fundamental para nosotros es la industria hotelera y hostelera en general, los bares, el salir, el entrar. Y yo creo que hay esa presión económica de un país que se hunde realmente también, ¿no? Sí, efectivamente, es un país que se hunde, es un país que tiene pues esa diatriba, ¿no? Porque como no va a tardar poco tiempo esto, porque esto va a tardar tiempo, tiene yo le pongo como una especie de tridente, la salud, la economía y el hambre. Porque no podemos olvidar que la situación es que la salud sin economía es imposible, la economía sin salud es imposible, y eso nos conduce al final a ¿qué? Pues que haya personas que lo vayan a pasar bastante mal porque no hay medios para solucionar esto. Pero tampoco es un medio el enviar a la gente a la calle a tomar cerveza o a tomar... Mira, yo no soy experta ni en virología ni en nada de esto, ¿no? Pero entiendo que hay soluciones, como por ejemplo saber qué persona tiene el virus y confinar a la persona, no confinar a toda la población porque no tenemos para hacer el virus. Eso es que ese es el objetivo, claro. Tenía que haber sido el objetivo del estudio. Claro. Hay una operación que se llama Celda, que lo hemos descrito nosotros y que la mayor parte de la gente no lo sabe, que se anuló en el último momento, la iba a realizar el ejército, iban a ir unos cuantos, no sé si eran 1.000 militares o 6.000, y yendo por localidades a hacer análisis, test, para averiguar quién era positivo y quién no. Y a partir de ahí, realizar un estudio general de todo esto. Se abandonó esa operación. Una operación para determinar dónde estaban los focos. A mí me preocupa, perdonad por un poco monopolizar este momento, pero me preocupa precisamente que no sepamos lo que estás diciendo tú, que no sepamos dónde está focalizada la situación. Imagínate los asintomáticos, las personas que son asintomáticas, que no tienen ni idea y para ellos que están súper sanos. Y son las personas que más se van a relajar en los contactos sociales. Se van a bajar la mascarilla, van a tocar
y van a abrazar a alguien porque no tienen, están convencidos de que no tienen virus. Y yo me encuentro con gente así. Claro, es que hacen falta test, hay que hacer más test. Si no sabemos qué número de ciudadanos son asintomáticos o qué número de ciudadanos están afectados, pues vamos a estar siempre en la misma. Es decir, tenemos una percepción confusa de la cantidad de población sana de la que puede estar contagiada. Y como no lo sabemos, porque no hay test, no se han hecho test, y los test que hay tampoco es que den una fiabilidad enorme, porque siguen fallando y porque la comunidad sanitaria está harta de decir que las pruebas de PCR fallan mucho. Es decir, el otro día leía yo un caso de una persona que tuvo que ir 3 veces porque le daba positivo y al final resultó ser negativo. Hay que tener en cuenta la sensibilidad que tienen esos test y qué grado de fiabilidad tienen, dónde lo estamos comprando. No voy a tirar ya de demagogia política de las facturas, los contratos, porque no es mi cometido. Pero sí es verdad que aquí en España, por ejemplo, hay empresas que te garantizan lo que es el resultado de un test al 100%. El problema es que son más económicos comprarlo fuera. Pero ya no se trata de economía, se trata de seguridad de la población. Y lo escribía José Manuel en un artículo que hacía falta test. Y es que es verdad, es que si no pasamos por ahí, si no pasamos esa criba, si no hacemos ese viaje, el viaje que estamos haciendo es para nada, porque yo mañana me puedo juntar, puedo elegir a 10 amigos, Sagrario, José Manuel, y 6 más que nos juntemos. Y uno puede tener el coronavirus, ser un asintomático, contagiando a los 9 que estamos con él. Los 9 nos vamos luego a nuestras casas y contagiamos a nuestra familia. Y ya no son 9, ya son 27. Y mañana esos 27 vuelven a salir a la calle, se vuelven a juntar con más gente y vuelven a contagiar otra vez a otra proporción. Y nos encontramos que dentro de un mes o de mes y medio las urgencias están otra vez hasta arriba y las UCI no dan abasto. Esto que estamos hablando, que es de sentido común, es lo que ha faltado en estos días atrás, porque con estas ganas de querer salir y que evidentemente la situación económica es la que es y que es una crisis, estamos hablando de una crisis que va a tardar un tiempo, una crisis sanitaria y una crisis económica. Lo que no se puede hacer es que en la crisis económica conduzca a un empeoramiento de la crisis sanitaria. Es decir, que por salir a hacer algo que teóricamente te tiene que dar la posibilidad de subsistir, resulta que al final todo vaya a peor y tengas que cerrar a los 2 días. Y cuando cierras los 2 días, después ya no abres seguro. No abres seguro. Entonces, esto no es demagogia tampoco, sino simplemente es que ambas cosas están implicadas. Y si se tuviera en consideración esto que tú has dicho, de hacer test y tener un control, un plan para para conocer dónde está la situación de cada foco, pues probablemente todo esto tendría una mejor viabilidad, ¿no? Una situación más concreta. Date cuenta que además las noticias últimas que yo he ido viendo, resulta que el COVID-19 va generando unas secuelas físicas que antes no se conocían, que es a nivel orgánico y a nivel circulatorio, generando trombosis, y que antes no se conocía. Es una cosa muy seria. O sea, que hay gente que seguramente, y debido a las investigaciones que se han hecho con retrovirales, que algunos parece que son bastante eficaces, está saliendo adelante más gente que al principio, ¿no? En el sentido de que hay menos muertes, ¿vale? Pero es que esas personas que han padecido la enfermedad y que se han curado, se está viendo que pueden tener secuelas a largo plazo. Entonces, estamos hablando de algo muy serio. Si quieres invertir en sanidad, invierte en test, porque vas a prevenir todo eso que sí, que los retrovirales están muy bien y seguramente salvan vidas, pero los test van a facilitar mucho que todo lo demás se vaya resolviendo, ¿no? Entiendo yo. Efectivamente. A ver, estamos hablando de más de 4 millones de personas confirmadas que tienen en el mundo coronavirus.
de más de 300.000 personas que han fallecido confirmadas como consecuencia de ello. Estamos hablando de una situación global, de una pandemia global, de algo que no se soluciona localmente, sino se tiene que solucionar a nivel general y adoptando decisiones en común y que, bueno, pues, a ver, no supongan elementos que, bueno, signifiquen un egoísmo, porque, por ejemplo, el hecho de que determinados ciudadanos alemanes quieran venir a España a su segunda residencia, lo entendemos, pero evidentemente puede ser contraproducente, en primer lugar, por ellos, cuando se vayan hacia Alemania y porque puedan venir también con la posibilidad de contagiar aquí. Es decir, o se toman decisiones a nivel mundial o es difícil que esto mejore. Por eso quiero hablar un poco de liderazgo mundial. Tú tú escribías hace unos días en el Elite Diario, José Manuel, un artículo sobre el gobierno mundial. Tú hablabas de el Club Bilderberg, hablabas de una serie de asociaciones, entidades, organizaciones, pero al margen de eso que ahora te comento, te pregunto, en este momento en el mundo no existe liderazgo mundial. Ni Donald Trump es un líder, ni por China se puede imponer un liderazgo, ni en Europa existe liderazgo, y básicamente lo que están haciendo es un poco intentar fastidiar al otro, ¿no? Como los ataques tecnológicos que se realizan para obtener datos para la vacuna. ¿Cómo ves tú eso, José Manuel? Efectivamente, Donald Trump nunca va a ser un líder porque no tiene carisma, entre otras cosas. Porque además a Donald Trump no es que le falte un tornillo, le falta una ferretería entera. Permitirme que lo diga así. Lo estamos viendo a diario. Le falta. Es verdad. El tornillo, el martillo, el destornillador. Deben ser los rayos uva que se dan. Tenemos ahí que tiene un asesor científico que es de los mejores virólogos del mundo. ¿Cómo? No es claro. Y te encuentras que poco menos que hoy lo has desdeñado. Y todo porque el hombre le ha venido a decir que se está equivocando. La política sanitaria que tiene con Putin ya sabemos que, bueno, Putin era ex agente del KGB. Es decir, Putin es radical en lo que hace. China no podría liderar hoy día un gobierno mundial, porque a China le están señalando todos los dedos, todos, en cuanto a lo que es la situación sanitaria que atraviesa de confinamiento nuestro planeta. Y no solo eso, sino que como hoy día el país más beneficiado económicamente hablando de esta pandemia es China, pues genera y tiene muchas desconfianzas, amén de la gestión sanitaria que ha hecho de todo lo que es la pandemia. Por tanto, ¿quién puede liderar, en este caso, un gobierno mundial? Pues nos vamos a la parte de los empresarios nuevamente, consorcios empresariales importantes. Y esos consorcios empresariales importantes, al fin y al cabo, hemos de tener en cuenta algo. Antes José Manuel lo decía, si no hay economía, no hay salud, pero si no hay salud, no hay economía. Esto es algo que entra en bucle. ¿Qué ocurre? Pues realmente quien domine esa economía mundial es el que luego va a poder tener un liderazgo. Y eso no está en manos de una sola persona. Eso va a quedar en manos de muchas. Hoy día, por ejemplo, son familias, cuando se dicen familias, son grupos empresariales familiares los que están metidos en grupos tan importantes como la Trilateral, como por ejemplo todo lo que es el Club Bilderberg, que no son asociaciones secretas, son asociaciones discretas, porque están ahí. Pero permitidme, cuando se reúnen una vez al año, no se reúnen para hablar de cómo les va la cosa y de vamos a echarnos una partidita de Monopoly. No. Ahí lo que se debaten son acuerdos empresariales. Y evidentemente el grupo que controle una parte importante de la economía mundial es el grupo que va a tener el poder en el mundo. Por eso cuando antes hablamos de Gavi, eso no es ninguna broma. Estamos hablando de una de las mayores fortunas del mundo, como es precisamente Bill Gates, que dedica $1 billón al año
a investigación, 1 billón con B, bueno, 1 billón, 1.56, que es diferente, que es todavía más. Pero es que nos encontramos a los jeques árabes, que sabes que el petróleo se les acaba y que tienen que buscar otro nicho de mercado. Acordaos, siempre lo digo, a los gobiernos no les interesa a la gente enferma, les interesa a la gente medical. Eso es lo que les interesa a los gobiernos. Jeques árabes, Bill Gates, empresas muy poderosas de farmacia, empresas de informática, empresas de telefonía. ¿Quién controla hoy día el mundo? La informática lo estamos haciendo ahora mismo, la telefonía, es decir, quien realmente controle eso son quienes van a estar por lo alto. Pero todos esos, José Manuel, todos esos están en Gavi. Sí, ¿no? Y en otro sitio. Están ahí, claro, y en otro sitio. Y en otro sitio. Ahí está la cosa. ¿Vosotros creéis mañana si, por ejemplo, llegara aquí una empresa tipo, en este caso, tipo Zara, tipo Amancio Ortega, y dijera, mira, ¿cuántos puestos de trabajo voy a generar en España? Pues voy a generar 400.000 puestos de trabajo, pero tengo que llegar a un acuerdo con el gobierno. Esa empresa que llegara a ese acuerdo, no solo en España, en cualquier sitio, esa empresa tiene poder. Y no solo tiene poder, sino que va a tener y va a influir directamente en la política de un país. ¿Por qué? Porque son muchos puestos de trabajo, mucha gente satisfecha o insatisfecha y muchos votantes. Siempre desde el principio de la crisis se habló de una tranquilidad en lo que se refería a lo tecnológico. Nos dijeron, van a tener ustedes sin problema el acceso a la red de alta velocidad de la tecnología, el teletrabajo. Es decir, lo primero era conducirnos hacia esa situación en la que, bueno, nos teníamos que ver inmersos sí o sí. No se vayan ustedes a aburrir, por lo menos tienen películas, tienen Netflix, tienen Amazon, tienen Disney, tienen multitud de cosas para poder disfrutar de ello, ofreciendo películas gratuitas, etcétera, para poder entretenerse sin necesidad de leer un libro. A ver, que los libros a veces cuentan muchas verdades, ¿eh? ¿No? ¿No os parece que los libros cuenten muchas verdades? La verdad es que... Yo no puedo decir lo contrario. Eso es para reflexionar, lo de estamos sustituyendo los libros por algo que es meramente visual y el procesamiento del razonamiento es menor. Perdonadme que me voy a mi terreno, pero realmente... Es que yo quería ir ahora a tu terreno por otro motivo, pero sí, sigue, perdona. No, que además es verdad que todo lo que es visual, que por supuesto es bueno y beneficioso, no voy a denostarlo ni mucho menos, pero sí que es verdad que el procesamiento de la información es distinto, que el hecho de leer un libro, tanto por la secuencia en la que el ritmo por el que tú vas incorporando información te permite una reflexión mayor, y realmente hay muchas cosas que no se dicen de forma visual y que sí se dicen en los libros. Y a mí me hubiera gustado que se hubiera hablado también, igual que se habló de todo eso que tú estás diciendo, ¿no? Películas gratis, todo tipo de acceso a juegos, ¿no? Que quizás antes tenían un coste mayor, etcétera, etcétera, y no se haya beneficiado tanto con el tema de los libros, ¿no? Entonces, efectivamente. Me ha llamado la atención. El problema también es que en la sociedad que vivimos, que hay una oferta tan grande en cuanto a ocio, la información, que al fin y al cabo es lo que nosotros también ponemos de manifiesto y en relieve aquí, como un grupo de comunicación evidentemente que somos, la gente también prefiere la lectura rápida. ¿Y qué es esto de la lectura rápida? Pues prefieren leer 144 caracteres, prefieren leer lo que te van contando en Facebook, informaciones que son de dudosa credibilidad en un 75%, y creo que me quedo corto. Y el problema es ese, el problema es que ya no solo se ponga de manifiesto esa calma a la hora de tratar de buscar la información, ¿verdad? Sino que hay lectores que se creen lo primero que le ponen por delante en una red social. Y eso es muy peligroso. Vuelve a ser visual. Vuelve a ser visual. Vuelve a ser visual e interactivo.
Porque luego tú le puedes poner tu comentario, hay que ver qué mala leche tienen esta gente, hay que ver el gobierno lo que ha hecho, pero espérate. ¿Tú has corroborado esa información? No, yo no. Pues, ¿por dónde Todo primero mucho tienes que más rápido. empezar? No te da Una tiempo a fuente, corroborar, es todo mucho más rápido. claro, una fuente hay que mirarla. En periodismo la fuente se revisa 4 veces por 4 sitios diferentes y entonces puedes estar seguro. Mientras no, mientras te la pueden colar. De hecho, hay diarios que han tenido que hacer rectificaciones sobre la marcha. Y estoy hablando de diarios como El País, estoy hablando de diarios como La Vanguardia o La Razón. Es decir, que también se la cuelan. Y que es que esto es así, pero no nos paramos. El problema es que luego llegan los temidos fake, llegan declaraciones de gobiernos tratando de controlar la información que se lee. Pero vamos a ver, ¿también me vas a controlar lo que quiero leer? ¿También vamos a llegar a eso? Obviamente Es decir, sí. es que estamos amparándonos también en un estado de alarma para, perdonarme, recortar determinados derechos. Y ahí es a donde tampoco podemos llegar. Pero que evidentemente viene amparado en la falsa seguridad que nos dan falsas informaciones o en tratar de influir en el sistema de creencias a través de informaciones bien hiladas que son falsas. Pues sí. Pero si no se fomenta, perdón un momento, una postilla. Sí. Si no se fomenta la lectura, si no se aprende a razonar, a cuestionar, si no se aprende a buscar la premisa que te lleva a una consecuencia, y no tenemos, quizás nosotros un poco más, pero las generaciones que vienen después, yo veo que están, en Facebook, se dejan impresionar más que reflexionar. Y Totalmente. es un terreno abonado a que al final nos manipulen o no se deje uno influir nos manipulen. Una sugestionabilidad de donde nos quieran llevar, ¿no? Sí. Somos más vulnerables. Sí, somos más vulnerables y a eso es a lo que yo quiero ir ahora, a esa vulnerabilidad. Y si podemos ser suficientemente maduros para aceptar que esto no va a ser corto, sino que va a tardar tiempo. ¿Cómo nos preparamos para ello? Y eso es tú, por eso digo que iba a ir a tu campo. ¿Cómo nos preparamos para ello? Y cómo entendemos que hay que ser resilientes, ¿no? Y saber que estamos en una situación que no va a ser sencilla. Y aunque nos den un poquito de recreo para ir a tomar algo, ¿qué piensas o qué pensáis? ¿Es bueno decirle a la gente que esto va a tardar? No la vacuna, que la vacuna es una cosa muy diferente a lo que yo estoy planteando, sino prepararse para algo que va a tardar mínimo 2 años en que nos situemos correctamente. No volver a la antigua normalidad, sino podamos tener un poco de respiro. ¿Cómo se hace eso? Antes habéis hablado, o hemos hablado todos, del tema económico, ¿no? Si tú no sabes que esto va a tardar económicamente, y digo económicamente porque todos tenemos una parte importante de nuestra vida que es el medio económico. Por ejemplo, ¿no? Podría empezar por otro lado, pero por ejemplo, si tú no tienes una perspectiva de que esto va a tardar a largo plazo, tú no te mueves. No gestionas o no generas unas alternativas a una situación. Si a ti te dicen que esto va a durar X tiempo, hasta junio, que es un plazo corto, tú esperas la ayuda del gobierno o esperas algún tipo de situación. Si tú no sabes que esto va a durar, tú no generas alternativas. Y si nos tenemos que adaptar a una situación a largo plazo, necesitamos tener una alternativa de funcionamiento que no sea la que hemos tenido hasta ahora. Eso es. Hemos pasado de una situación de estabilidad donde esto no nos lo teníamos que plantear a entender que esto era una situación transitoria que ahora no lo es. Luego es fundamental la información y que se sepa hasta qué punto esto nos va a condicionar o nos va a durar. Porque si no, no se genera una situación en la que tú puedas tener una sensación de que tú vas a tener un mínimo de seguridad para gestionar otras cosas. Si tú no tienes arreglado la base económica, que es el sustento fundamental, o la base sanitaria, si no tienes una perspectiva clara, tú no te ubicas en la situación, ¿no? Entonces yo creo que la información
es fundamental para que nos podamos adaptar. O sea que es mejor contar una verdad, por muy dura que sea, claro, que te cuenten mentirijillas continuamente. Claro. ¿no? Tú imagínate, mira, llevamos 50 días, 60 días, lo que llevemos confinados, y hemos estado a la espera de que esto se acabe. Con lo cual hemos perdido un tiempo precioso, como perdió China con el tema del control de la pandemia. Hemos perdido un tiempo precioso, por ejemplo, a nivel económico, ¿vale? A nivel económico genera otro tipo de dinámica que nos permita mantenernos en esta situación, entiendo yo. Y como eso, en otras historias de la vida, ¿no? Efectivamente. Hay sinergias diferentes, sí. Sí. José Manuel. Acordaos que empezó todo por 15 días. Vamos hasta 15 días, cuando sabíamos que 15 días no eran. Que se dijo 15 días por decir algo, pero mínimo iba a ser una cuarentena, y una cuarentena son 40 días. Es decir, iban a ser 3 bloques de 15 días. Se ha superado esa cifra, se ha superado en otra quincena más. Ahora se habla de no pedir una prórroga de 15 días, sino de un mes. Es de lo que se está hablando ahora. Pero ya no es solo eso. Ya es a dónde vamos, hacia dónde caminamos, independientemente del confinamiento. Es la opinión que os voy a pedir para concluir. ¿Hacia dónde caminamos? Pues caminamos primero hacia que el COVID-19 se va a convertir en una enfermedad endémica. Y no lo digo yo, lo dice un grupo de científicos. Lo segundo es que todo esto va a llevar a una aceleración de fases en las que, salvo descalabro importante en las cifras estadísticas de afectados, pues se va a ir permitiendo, pero se va a ir permitiendo sobre todo buscando esa inmunización social que haga que suban los niveles y que de una forma natural la gente vaya pasando por el proceso del coronavirus y se vayan inmunizando. ¿Por dónde vamos a pasar? Que es necesario, indudablemente, abrir la mano, porque no hay economía que sostenga esto. Se ha demostrado que en tan solo 2 mesecitos la economía va mal. Y ojo, es una práctica que está evitando en círculos económicos de este país, pero el rescate, ¿os acordáis del famoso rescate? España va a pedir un rescate, Grecia va a pedir un rescate, ese rescate se va a pedir, porque es que no queda otra. Es decir, se puede pedir bajo muchos nombres. Un fondo de auxilio, reestructuración económica y deja de ser rescate. Con lo cual, vamos hacia eso directamente. ¿Nos va a ayudar eso a nivel laboral? Pues mire usted, no. La verdad es que no. Porque las ayudas no acaban de llegar, porque las empresas, al fin y al cabo, son las que deben de volver a abrir mercado, porque muchos empresarios se van a aprovechar de una mala situación que ya tenían antes del COVID para, con esos ERTE, hacer despidos que ya en su día creían necesarios. Y todo esto se va a llevar a una situación de empeoramiento, de protesta social. Hay un informe de la Guardia Civil en el que se advierte que va a haber revueltas sociales, y las va a haber, porque ya las está viendo. No hay dinero, no hay liquidez, la gente tiene que vivir. Y ante eso, las revueltas sociales es lo que queda. Hombre, no entiendo revueltas como las del barrio de Salamanca, ¿no? Que es un poco más un sitio, ¿sabes?, un poco elitista de Madrid, pero que sí es verdad, te llama la atención la situación, evidentemente. Pero que es solamente un ejemplo. Debe ser, hacia eso vamos, y la situación se va a endurecer, ¿eh? Efectivamente, hacia eso vamos. Sagrario, ¿cómo desde la perspectiva psicológica, cómo ves tú que la gente se puede adaptar? Porque a mí me preocupa lo que ha dicho José Manuel desde la perspectiva económica. Está claro que esa es la visión, pero desde la perspectiva psicológica casi te lo vuelvo a preguntar. ¿Estamos preparados? Yo creo que no estamos preparados. No. Yo creo que no creo que estemos preparados. Es una situación totalmente nueva, con hábitos nuevos. Cuando salimos a la calle, invadimos los territorios personales, porque es nuestro hábito y nuestra forma de vida.
y evidentemente adaptarse a todo eso nos está costando. Hay un repunte muy importante, no de COVID solamente, sino de trastornos de ansiedad, de dificultad para muchas personas para salir a la calle, de enfermedad mental no exactamente, sino de sintomatología, porque realmente adaptarse a una situación de encerramiento en contra de nuestros hábitos pasa factura. Y muchas personas además se han estancado en la fase, que tiene su parte razonable, pero a costa de mucha angustia y de mucho miedo a la contaminación, ¿no? Tampoco se han dado instrucciones específicas sobre cómo protegerse a largo plazo de todo esto. Estamos en ello, quizás. Entonces, hay un coste muy importante de toda esta situación. La situación, las emociones no se pueden contener, uno no puede manejarlas en una primera fase, y tenemos por delante una trayectoria todavía de angustia, de ansiedad, de dificultad para encontrarnos a gusto en esta situación, de incertidumbre económica, y todas esas situaciones de estrés van a pasar mucha factura. Seguramente también a la sanidad, en otros aspectos y a medio o largo plazo, pero también a la sanidad. Pues bueno, pues se nos ha ido ya el tiempo, y lo que sí está claro es que hoy el programa ha sido una sospecha en todos sus aspectos, porque realmente hemos empezado por sospechar de los expertos, de los rebrotes y los consejos que nos dan para salir y entrar, de la economía, de los gobiernos, del gobierno mundial, bueno, realmente es que no sabemos si estamos más cerca del crimen que de la sospecha. Yo creo que primero. todo esto, yo creo que sí, que lo primero es lo primero, ¿no? Yo creo que esto se complica por momentos, y un día, cuando cojamos en este caso de videoteca, nos daremos cuenta cuando hicimos el programa el día 10, creo recordar, el día 10 de marzo, creo que fue el programa que hicimos. ¿El último? El último fue... ¿Que estuvimos los tres? Sí, efectivamente. En la sede, ¿no? Exactamente, que estuvimos hablando precisamente de las cosas que estaban pasando. Tiraremos de videoteca y nos iremos dando cuenta cómo ha ido evolucionando esto. Esto es para guardarlo, descargarlo y guardarlo, de YouTube. Acuérdate que decíamos aquello de que José Manuel estaba en Mercadona y decía: se garantizan los suministros y todo el mundo a comprar como locos, ¿no? Pues sí, ese fue el primer efecto. El primer efecto, que además iba acompañado de muchos vídeos simpáticos, los cuales ahora se convierten muchos en vídeos de... Pero fíjate cómo la gente ya se adaptó y acaparando, porque es algo que nos da seguridad, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa. Ha sido un placer, como siempre, y además encantado de haber razonado, motivado y bueno, derivado ciertas... razonamientos, ciertas cuestiones que muchas veces no nos paramos a pensarlas, y bueno, en una tertulia como esta, pues las hemos puesto encima de la pantalla, no de la mesa, sino encima de la pantalla. De la mesa de la pantalla. Delante de la mesa de la pantalla. Entonces, bueno, pues yo simplemente, antes de despedirme de vosotros y de la audiencia, decir que este programa lo pueden oír por el 100.8 de la FM, por nuestro canal de YouTube lo pueden ver, y también lo pueden oír por nuestra página web www.eliteradiosevilla.es, y a través de nuestro canal de Facebook. También pueden seguir la actualidad en nuestro digital elitediario.com, donde tienen cumplida cuenta de cualquier noticia y actualidad que se vaya produciendo diariamente. Dicho esto, les indico que que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que recibirán notificaciones de toda la programación en el momento en que surjan estos programas en su emisión por ese canal. Dicho esto, nos despedimos. José Manuel, un placer como siempre, y compañero, muchísimas gracias. La semana que viene, ¿no? Que seguiremos sospechando. Totalmente. Margen de sospecha y de dudas hay, y de crimen también. También. Seguiremos informando a través de Élite Diario, que se pone de manifiesto muy buena información y que estamos muy bien informados. Efectivamente, sí. La verdad es que
verificamos mucho las cosas antes de emitir una noticia y le llega a la gente con mucha veracidad, con total veracidad, no mucha, sino con total veracidad, no verosimilitud solamente, sino veracidad, certeza, certeza. Sagrario, la semana que viene seguimos. Buenas noches, seguiremos sospechando a ver qué nos depara la vida. Es verdad, es verdad. De semana en semana va cambiando, de semana en semana va cambiando. Pero bueno, esperemos que entre picos y valles, pues vayamos cambiando los valles por picos y vayamos, no de rebrote, sino de picos de salud, de economía y bueno, de que todo el mundo pueda disfrutar de la vida, que es lo más importante. Esto ha sido Crimen y Sospecha, un programa de Élite Radio, un programa que, bueno, pues le lleva a ustedes pues todos estos razonamientos y cuestiones para que, bueno, les pueda hacer de alguna manera ver otra visión diferente de las cosas. Muchas gracias por su atención y buenas tardes, ya buenas noches.